Sin Lord Byron no habría wifi y estoy dispuesta a demostrarlo. Sí, has escuchado bien. Este vídeo va de cómo el famosísimo escritor y playboy de principios del siglo XIX, Lord Byron, es responsable de que yo pueda estar grabando ahora mismo este vídeo y tú lo puedas estar viendo a vete tú a saber cuántos kilómetros de distancia de este despacho. Ya verás. Vamos a empezar por el principio. Si sigues este canal, ya has oído hablar de Lord Byron antes. Sí, es este señor que decidió alquilar una villa en mitad de Europa para pasarse el verano más horrible de todos los tiempos con sus colegas escribiendo cuentos de terror. Era un tío que tenía mucha pasta, aunque en realidad no tenía esa pasta de nacimiento. Lord Byron nació en el seno de una familia muy pobre porque su padre, que era conocido como Jack el Loco, que también te digo, chico, el apodo no deja mucho a la imaginación, había dilapidado toda la fortuna familiar, así que él pasó su primera infancia hasta los 10 años en la más absoluta de las pobrezas. Pero cuando tenía 10 años, un tío abuelo suyo murió sin dejar ningún tipo de descendencia, así que Lord Byron heredó el título de Lord, la casa familiar y una cuenta corriente nada desdeñable. Así que nuestro preadolescente Lord Byron tenía ahora sí muchísima pasta. También tenía un talento increíble, la cara más dura que el cemento y muy poquita vergüenza. Y eso que una vez la herencia se hizo efectiva, su madre se empeñó en que tuviera la más exquisita de las educaciones posibles. Pero esto contrastaba constantemente con la tenacidad que Lord Byron demostraba para ir en contra de las normas. A él lo que le gustaba era provocar. ¿Queréis un ejemplo? Mientras estaba estudiando en Cambridge, se hizo famoso por pasearse con un oso. ¿Qué por qué? Porque las normas de la universidad prohibían a los estudiantes tener perros o gatos, pero por lo que sea, a nadie se le había ocurrido poner que estaba prohibido tener un oso. Su afición por los animales le acompañó toda su vida. De hecho, un amigo suyo llegó a contabilizar en una de las villas que tenía Lord Byron en Italia caballos, perros, gatos, grullas y hasta una gallina de Guinea. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Me voy a fiar siempre de una persona que demuestre amor por los animales, sobre todo si además demuestra también conciencia social. Porque no olvidemos que Lord Byron había nacido muy pobre, prácticamente en la indigencia, así que utilizó muy bien su título de Lord. Tan bien que llegó a pedir audiencia específica en la Cámara de los Lores, algo que le correspondía por su título, solo y exclusivamente para echarle en la cara a la clase dirigente lo mal que estaba tratando a la clase trabajadora. Llegó a decirles literalmente, parece que para vosotros sus vidas valen menos que un telar. Se vio implicado en un montón de revoluciones políticas en la época y principalmente en dos, en las de Italia y Grecia de principios del siglo XIX. De hecho, fue en Grecia donde encontró la muerte aquejado de unas fiebres que contrajo después de participar pues, en esas revueltas populares que estaban planteadas para ver avanzar la sociedad, que era exactamente lo que él quería. Tenía solo 36 años cuando murió, pero vivió una vida absolutamente increíble. Y sí, a su manera, Lord Byron era absolutamente de fiar. Su poesía le valió en su momento tantos elogios como críticas. Hoy sabemos que los primeros tenían mucha razón y los segundos bastante envidia. Y su vida personal levantó muchísimas ampollas en la Inglaterra victoriana, que veía con muy malos ojos el libertinaje al que Lord Byron se había adscrito. Era un promiscuo, confeso, y no tenía ningún problema en reconocer que a él lo que le gustaba era vivir. Y no. A la sociedad victoriana de principios del siglo XIX, este momento un poco hedonista de Lord Byron no terminaba de encajarle. Tuvo incontables amoríos, y cuando digo incontables son incontables, aunque algunos fueron francamente famosos como para pasarlos por alto. Por ejemplo, el amorío que tuvo con Lady Caroline Lamb, una mujer de la época aristócrata que cuando fue dejada por Byron se dedicó a esparcir rumores bastante maliciosos, como por ejemplo a comentar que Byron tenía una relación con su hermanastra, con la de él, cosa que no era en absoluto cierto. Byron llegó a casarse una sola vez. Conoció a Annabella Milbank y se enamoró perdidamente de ella. Ella era una escritora y matemática de la época, pero no tenía ningún interés en Byron, tanto que llegó a rechazar hasta en 2 ocasiones sus propuestas de matrimonio. A través de una amiga común, Byron consiguió que ella cediese y tras pasar por el altar y unos cuantos meses de convivencia, el matrimonio se rompió. Porque para sorpresa de nadie, pues este señor no estaba hecho para esta vida monógama, esto no era lo suyo. De hecho, ella le acusó de malos tratos, causó un auténtico revuelo en la época, muchos de sus amigos dejaron de hablarle y este divorcio fue el que causó uno de los exilios de Byron.
La sociedad de la época, después de ese divorcio, llegó a compararle con Nerón o con Calígula. Vamos, este señor no dejaba indiferente a nadie. Y diréis vosotros, pues muy bien, muy bonito todo esto que me estás contando, pero ¿me puedes explicar qué tiene esto que ver con el wifi? Verás, resulta que Annabella y Byron, antes de separarse, tuvieron una hija, una chiquilla lista como un ratón y muy, muy guapa que heredó el talento de su padre para la literatura y el de su madre para las matemáticas. Augusta Ada Byron, conocida normalmente como Ada Lovelace, se cambió el apellido, dedicó su vida a sus dos grandes pasiones, la literatura y las ciencias. Y se hizo muy famosa sobre todo por sus trabajos con una máquina conocida como máquina analítica, lo que hoy conocemos como la primera computadora. Aquella máquina, inventada por Charles Babbage, tenía usos más allá de los meros cálculos y ella fue la primera persona en ver esos usos. Y también, y aquí viene lo bueno, fue la primera persona que publicó un algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, es decir, el primer lenguaje de computación. Vamos, que Ada Lovelace fue la primera programadora informática de la historia. Y si ella es la madre de la programación informática y Lord Byron es su padre, Lord Byron es el abuelo del Wi-Fi. Y todo lo que he contado en este vídeo es 100% real. Así que sí, nos pongamos como nos pongamos, ciencias y letras están bastante más unidos de lo que nos gustaría creer y es un escritor del siglo XIX el responsable de que hayamos llegado a tener este teléfono móvil que nos está conectando. Bueno, él y Annabel, por supuesto, la madre de Ada, que fue la que le trasladó esa pasión por las matemáticas, pero de ella, si queréis, hablamos otro día.